Buen día tengan todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis porque el tiempo está cerca. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciencia, perseverancia, a la que Jesús nos llama. Me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Cuando hablamos del reino de Dios, Jesús hace 2000 años les dijo a sus discípulos que algunos de los que estaban en ese momento ahí no morirán, no iban a morir antes de ver al Hijo de Dios llegar en su reino. Y todo esto se vio cumplido cuando Él resucita. Y también les dijo a sus discípulos que ellos iban a comer en su mesa, en su reino, que ellos iban a sentar sobre tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Vemos cómo Cristo nos promete estar en su reino. Vemos también en la crucifixión cómo ustedes recuerdan a los dos ladrones que estaban a su lado cuando Jesús fue crucificado, y uno de ellos le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le contesta: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Vemos la existencia de este reino porque Jesús desde hace 2000 años nos habló que su reino no era de este mundo. Cuando a él lo apresaron, dice: mi reino no es terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, estamos en una realidad de que existe un reino que no es de este mundo, que es un reino celestial, y que cuando Jesús vino a este mundo y estuvo aquí, el reino de los cielos se había acercado a este mundo. Así que hoy todos los que creemos en Cristo estamos dentro de ese reino, pero ese reino no es de este mundo. Espiritualmente hablando, estamos en el reino de Dios, pero literalmente el reino de Dios está en todo el universo. Y aquí en Apocalipsis también nos enseña que habrá una batalla que le llaman la batalla del Armagedón, que habrá muchos hombres en ese tiempo que vendrán a la guerra contra Cristo, pero la Biblia nos dice que Cristo los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores, Él es el Rey de todos los reinos, ¿sí? Y los que Él ha llamado y elegido somos nosotros, los que le somos fieles, estaremos con Él, los que le seamos fieles. Por eso la importancia de que cada día nosotros estemos con el Señor siendo fieles. Sabemos que es difícil mantenerse fiel, pero también sabemos que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y entonces sigue diciendo el versículo 9, ahí donde nos quedamos: y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Vamos a hablar ahorita acerca de la paciencia, porque la paciencia es una cualidad que todos debemos tener para soportar diferentes situaciones, para soportar pruebas, para soportar sufrimientos. La paciencia, según la Biblia, es constancia, que nosotros seamos constantes. No quiere decir que no fallemos, quiere decir que aún a pesar de las fallas que podamos tener, tenemos que ser constantes y fieles. Sobre todo en las persecuciones. Acuérdense que hace 2000 años después de Cristo comenzaron las persecuciones hacia nuestros hermanos cristianos, los primeros hermanos cristianos, los primeros 300 años de nuestra era. Ellos sufrieron persecuciones terribles y privaciones, muchos sufrimientos, pero ellos se mantuvieron fieles y perseverantes. Desde la antigüedad podemos ver, por ejemplo, el personaje Abraham. Dice que él esperó con paciencia cuando Dios le prometió un hijo.
Y pasando algunos años después de que el ángel lo visitara para darle este mensaje, o los ángeles lo visitaran para darle este mensaje, él recibió y fue paciente y recibió lo que Dios le había prometido. Aunque Abraham en ciertos momentos dudaba, se le llama el hombre de la fe porque en términos generales, él esperó siempre en Dios. Entonces la paciencia es resistir con firmeza, sobre todo en tiempo de dolor. ¿Quién no ha estado en tiempo de dolor últimamente? Todos de una forma u otra hemos estado en tiempo de dolor. Y la Biblia nos dice y nos exhorta a que seamos pacientes, a que resistamos con firmeza este tiempo de dolor. Tal vez tú que me estás escuchando estás pasando por algún tiempo de dolor. Yo te quiero decir que no estás solo, yo te quiero decir que el Señor te fortalece, que cada día que amanece el Señor se acerca con nuevas fuerzas a tu vida para que puedas resistir con firmeza, con paciencia, lo que estás viviendo. Sea lo que sea, tal vez tengas algún problema en tu salud, tal vez tengas algún problema emocional, estés manejando muchas emociones negativas, tal vez tienes algún problema con algún familiar. Resiste, sé paciente, no dejemos de orar y Dios hará el resto. Recordemos siempre, y la Biblia ahí está, y desde tiempos antiguos, desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, existió este hombre llamado Job, un hombre que fue muy paciente, fue de gran perseverancia y al final, claro, no fue perfecto, ¿verdad? Porque pues, ¿quién puede mantenerse totalmente 100% fiel o perfecto ante tal tribulación? Yo creo que nadie. Pero en términos generales, Job pues perseveró y al final el Señor fue bueno con Job y el Señor le prosperó más de lo que tenía. ¿Por qué? Porque hay una verdad en todo esto, hermanos, que el Señor está lleno de ternura y misericordia. Nuestro Dios, nuestro Cristo, está lleno de ternura y misericordia. Su Espíritu Santo es el mejor testimonio que nosotros podemos tener cada día de su ternura, porque cada día el Señor nos muestra su amor, su ternura en todo en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros a veces perdemos la capacidad de mirar esa ternura y la misericordia de Dios cada día. Así que comienza en este momento a mirar a tu alrededor, tu vida, tu familia, cuánta ternura y cuánta misericordia Dios ha tenido contigo. Pero muchas veces dejamos de ver esa ternura y esa misericordia y es cuando empezamos a dudar. Entonces no dudemos, hermanos. Así que nosotros como pueblo de Dios tenemos que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Realmente no hemos sufrido una persecución como en aquellos tiempos, donde el ser cristiano te costaba la vida. Hoy solamente te pueden decir aleluya o ciertos calificativos despectivos, pero realmente no es la persecución que habla la Biblia hace 2000 años. Sin embargo, ellos con paciencia obedecieron los mandamientos y mantuvieron la fe en Jesús todo el tiempo. Así que es una exhortación hacia nosotros, que realmente no hemos tenido una persecución como la de ellos, y que si tu persecución solamente es a nivel familiar o a nivel trabajo, no es nada comparado con lo que nuestros hermanos cristianos hace 1700 años, 1800 años vivieron. Bueno, sigue diciendo Apocalipsis 1:9, me exiliaron, decía el apóstol Juan, me exiliaron, me rechazaron, me dejaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a ti te ha pasado por predicar la palabra de Dios? En primer lugar, revisar si realmente tú eres un predicador de la palabra de Dios. Y creo que todos somos predicadores de la palabra de Dios, porque aunque no hablemos con esta boca, hablamos con nuestra vida.
hablamos con nuestro testimonio. Y bueno, pues todos hemos fallado. Yo no creo que haya alguien que sea perfecto y que no falle en esto de predicar la palabra y de predicarla bien con testimonio. Porque Juan decía, y por mi testimonio acerca de Jesús. Es decir, Juan no solamente predicaba acerca de Cristo, sino que también daba testimonio en su vida acerca de Jesús. Como decimos, la iglesia cristiana en ese tiempo estaba afrontando una persecución muy severa. Casi todos los creyentes eran perseguidos, tanto social como política, como económicamente, les quitaban sus posesiones, eran víctimas del sufrimiento por causa de esa persecución en todo el imperio romano, que estaba gobernando en ese tiempo Jerusalén y los alrededores. Algunos habían sido asesinados por su fe. Juan, como hemos hablado, Juan fue desterrado en esta isla que ustedes pueden ver a través de internet, ubicar dónde está esta isla llamada Patmos, allá en el Asia Menor, porque no quiso dejar de predicar la palabra. No quiso dejar de predicar la palabra de Dios. Y como decimos, nosotros no estamos afrontando una persecución por nuestra fe como la de ellos. Tenemos libertad. Por ejemplo, aquí en México todavía hay mucha libertad para predicar, pero qué triste es que la iglesia no sale a predicar. ¿Sabe lo que estamos haciendo como iglesia? Nos estamos encerrando en 4 paredes. ¿Sabe que como iglesia el estar encerrados en 4 paredes nos han provocado divisiones, pleitos entre nosotros? ¿Por qué? Porque no buscamos salir, no buscamos ir a anunciar nuestra fe con los más desfavorecidos, con los que no tienen a Cristo. Entonces, es una vergüenza para nosotros como cristianos quedarnos encerrados y que en tu iglesia o en mi iglesia no haya un grupo, un ministerio de evangelismo. Pregunta por favor en tu iglesia si hay un ministerio de evangelismo y envuélvete o sé parte del inicio de este ministerio, porque Dios nos va a pedir cuentas. Tenemos que salir como grupo o iglesia, porque a lo mejor tú sí predicas, pero lo haces solo. Involucra a tu iglesia. Sal de estas 4 paredes. Dejemos de estar peleando, discutiendo entre nosotros. Vayamos a las calles, hermanos. Es una exhortación que de parte de Dios, ojalá que la podamos recibir. Vayamos a las calles, llevemos el hermoso evangelio de nuestro Señor. Hay mucha gente que está esperando que nosotros vayamos y les mostremos el amor de Dios. Entonces, claro que vienen tiempos de persecución, porque no crean que todo esto va a mejorar. Vienen tiempos, el tiempo está terminándose, por eso el tema de este Apocalipsis yo le puse porque el tiempo está cerca. Es una alarma que debemos tocar, debemos poner. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, si nos encerramos, ahorita que hay la posibilidad de compartir y nos encerramos, imagínense en tiempos de persecución. Bueno, seguimos adelante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice Juan, era el día del Señor. Como ustedes saben, ha sido muy polémico decir cuál es el día del Señor. Muchos dicen que es el sábado, sobre todo los judaizantes. Y nosotros los gentiles decimos que es el domingo. Así que aquí no hay más que ir a la palabra de Dios. El primer día de la semana, dice por ejemplo el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 9, que después de que Jesús resucitó, el primer día de la semana, que para nosotros es domingo, por la mañana, temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Entonces, ¿por qué nosotros nos reunimos en domingo? Por lo que dice este versículo. Nada más. Los judíos, para empezar, todavía no creen, muchos de ellos, la mayoría de ellos no creen en Jesús. Tú ve
videos cuando hay personas en Israel que van y les preguntan, oye, ¿tú qué opinas de Jesús? Pues es el Jesús del occidente, dicen algunos, ¿no? Pero ellos no creen en él. Entonces, muchos de los mexicanos aquí judaizan tratando de guardar el sábado. Pero hay un peligro, yo le veo un peligro que empiezan a meterse en las prácticas judías, y pues una práctica judía es exactamente no creer en el Mesías, no creer en Jesucristo, en el que nosotros creemos, en el que vino hace 2000 años. Pero ha sido muy polémico este tema. Sin embargo, nosotros nos reunimos el domingo por la mañana y todo el día porque estamos celebrando cada vez que nos reunimos que Jesucristo resucitó, ha resucitado, Cristo está vivo. Muchos dicen que no debemos decirle Jesús, que debemos decirle en hebreo Yeshua HaMashiach. Y bueno, muchas personas se van por ese tipo de detalles que al menos para mí no lo creo tan importante, porque cuando tú le diriges una palabra a Dios, Él escucha, porque no escucha lo que tú le dices con tu lengua, si le dices Jesús, si le dices Cristo, si le dices Mesías, sino Él escucha tu corazón y en tu interior que le dices Abba Padre. Entonces, estoy completamente seguro que Él no escucha cómo le dices, sino Él escucha que tú le estás llamando. Entonces, para nosotros, el nombre no es tan importante, ojalá que no me malentiendan, de que le digamos de una forma o de otra. Tú le puedes decir, y cuando te diriges al que vive para siempre, al gran yo soy, cuando te diriges al Hijo del Hombre, al Cristo, al enviado de Dios a este mundo, Él sabe, Dios sabe que tú le estás llamando a Él. Bueno, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús. Ustedes recuerdan bien este pasaje, ahí en Lucas 24:13. Y dice que al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. ¿Qué día era este? Dice Juan 20:19 que era domingo. Domingo. Era el primer día de la semana. El mismo domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos, o sea, el primer día de la semana, con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los judíos. Y en ese día, primer día de la semana, para nosotros domingo, Jesús estaba de pie en medio de ellos. No era sábado. Por eso es que nosotros no guardamos el sábado, guardamos el domingo, el primer día de la semana, porque celebramos que Cristo resucitó. Y yo sé que muchos de los que conocen la Torá, pues están en contra de esto, porque Dios estableció desde el tiempo antiguo el sexto día, que para nosotros cae sábado. En fin, pues esta es la división y esta es lo que unos dicen y lo que otros dicen. Sin embargo, hermanos, esto no es lo importante, porque Dios no te va a juzgar si tú guardaste el sábado o el domingo. Nos va a juzgar por todo lo que nosotros hicimos de más o de menos. No solamente el guardar un día u otro, sino todo lo demás. Entonces, pues cada quien seremos juzgados, ¿verdad? Y al final el Señor pues le dará la razón a quien la tenga. Muy bien. El primer día de la semana es que se reúnen los primeros creyentes en el libro de Hechos para participar de la cena del Señor. Esto ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 20 y versículo 7. Pablo les estaba predicando el primer día de la semana. Y como iba a viajar el siguiente día, siguió hablando el primer día de la semana, domingo, hasta la medianoche. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Juan, regresemos a Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el primer día de la semana, en domingo, estaba adorando en el Espíritu. Adorando en el Espíritu.
Es decir, que en ese momento, el día domingo, Juan fue inspirado por el Espíritu Santo. Así como en la antigüedad el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés para que escribiera los 10 mandamientos, ahora desciende el Señor Jesucristo resucitado el día domingo y le da esta inspiración. Acuérdense que la palabra es una palabra inspirada por Dios. Le da esta inspiración acerca de las cosas que debían suceder pronto. También vemos en la antigüedad, ustedes recuerden ahí en el libro de Números, cómo Balaam quería maldecir al pueblo de Dios por mandato del rey Balac. Y en ese momento él recibe una inspiración y lejos de dar una maldición, Balaam termina bendiciendo al pueblo de Israel por inspiración de Dios. Muy bien. En el libro de Crónicas, en el segundo libro, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios. Entonces, lo que vemos en toda la Biblia es todos los hombres que eran pues de todo tipo de hombres, sin preparación, con preparación, etcétera, etcétera. Ellos recibían inspiración de Dios y Juan no era la excepción. Esa inspiración que Dios da para que nosotros sigamos sus mandatos, para que nosotros sigamos sus indicaciones. Es bien importante entender esto. Todo lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis es una revelación, es una inspiración que Dios le dio a Juan. Por eso es importante que nosotros estudiemos bien el libro de Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, yo me estoy tardando versículo con versículo, despacito lo estamos estudiando, porque creo que así es como debemos estudiar la Biblia. Tratar de entender palabra por palabra, porque cada palabra fue inspirada por Cristo. En este caso, el libro de Apocalipsis, Cristo le dice a Juan: te voy a dar esta revelación, esta inspiración para que tú escribas. Y así era, todos los profetas recibieron inspiración. Por ejemplo, a Ezequiel le dijo: hijo de hombre, ¿no? Le dijo el Señor: te he puesto como centinela para Israel. Te he puesto como una luz para que ellos sean guiados, para que recibas un mensaje mío y a su vez tú le des este mensaje y les adviertas que si no se arrepienten, lo que va a suceder. Pues Apocalipsis es un libro que nos muestra todo esto. Bueno, y dice, de repente, estamos en el verso 10 de Apocalipsis 1. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, dice, como un toque de trompeta, dice ahí, como un toque de trompeta. La voz de Cristo, hermanos, impresionante la voz de Cristo. Juan el Bautista, cuando le venían a dar testimonio de Jesús y lo que estaba haciendo, él declaró y dijo: él es el novio, refiriéndose a Cristo. Quien se casa con la novia, dice, es Cristo. Y el amigo del novio, refiriéndose a él, a Juan el Bautista, simplemente se alegra de poder estar al lado del novio. Dice, y oír su voz, oír lo que él dice. Por lo tanto, oír que él tiene éxito, decía Juan el Bautista, me llena de alegría. Qué hermoso versículo. Acabo de leer Juan 3:29. Es un hermoso versículo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista reconoce la voz de su pastor, Cristo. Y se alegra, dice que se llenaba de alegría oír que Jesucristo iba creciendo y Juan iba menguando. Así, hermanos, que nosotros también tenemos que alegrarnos cuando escuchemos estos estudios. Cuando tú escuches la palabra de Dios, alégrate. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios, no es la voz de nosotros. Cuando un predicador usa su voz, habla de cosas de él, de cosas de su iglesia,
de cosas de dinero, pero esa no es la voz de Dios, hermanos. La voz de Dios es la voz inspirada que está en la palabra del Señor. Y cuando alguien te hable de esa voz, no es su voz propia, es una voz que está repitiendo, que está diciendo, esto dijo el Señor. Y eso es lo más importante que nosotros debemos escuchar. Tú tienes que analizar en tu iglesia qué voz estás escuchando. Si estás escuchando la voz de hombre o estás escuchando la voz del Señor. Es bien importante, porque la voz del hombre te va a desviar, pero la voz de Dios te mantiene en el camino. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesucristo sigue caminando delante de nosotros que somos sus ovejas. Y los que oímos su voz, le seguimos. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque conocemos su voz. Sabemos cuando el Señor nos habla. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, Jesús le dice algo, le dice, en realidad, yo nací y vine a este mundo para dar testimonio. Está hablando de que Jesús vino a hablar de la verdad. Dice, y todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Yo reconozco la voz del Señor, yo sé cuando el Señor me habla. Aquí lo difícil, casi la mayor parte del tiempo es obedecer, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo obedecer la voz del Señor, pero el Señor sigue hablando. Él sigue recordando sus palabras a todos nosotros. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes qué hermosa voz escuchó Saulo de Tarso en aquel Hechos 9:4? Cuando el Señor se presenta con Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo, él escuchó la voz del Señor. Qué hermoso, qué hermoso. No sabemos si nosotros podamos escuchar audiblemente algún día esa voz tan hermosa del Señor, tan llena de autoridad y llena de misericordia. Yo oro porque todos podamos escuchar algún día su voz audible. Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 1, ahora vamos al versículo 11. Entonces el apóstol Juan dice, escuché una voz que decía, escribe en un libro, escribe en un libro. Fíjense que la voz de Dios cómo es, ¿no? La voz de Dios son frases cortas, son palabras cortas. Él no nos echa mucho rollo como nosotros, ¿verdad? Nosotros echamos mucho rollo siempre. Pero el Señor así simplemente te dice, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así es, hermanos, esta palabra inspirada de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Por ejemplo, en los profetas, pues fueron mensajes. Casi la mayor parte de ellos fueron mensajes en contra de Israel, porque Israel se había desviado, porque Israel había abandonado al Señor y se había ido tras otros ídolos. El Señor, por ejemplo, en Ezequiel, le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Pues algo así pasó con Juan. Cuando comenzaron los primeros predicadores después de Cristo, ellos empezaron a hablarle a los judíos y a decirles que las escrituras tenían que cumplirse. Por ejemplo, ahí vemos a Esteban, por ejemplo, un diácono lleno del Espíritu Santo, a hablar del mensaje de Dios desde la antigüedad. Y hablarles que las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, ¿verdad? Cuando escogieron al discípulo, a Matías, en lugar de Judas, dice
respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús, esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Ahí está esa profecía. Entonces podemos ver en toda la Escritura cómo Dios ha dejado plasmada su voz, y nosotros solamente tenemos que escuchar, tenemos que estudiar y tenemos que obedecer lo que Dios ya de antemano ha hablado. Así, hermanos, que recordemos lo que dice la misma Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para corregirnos cuando estemos equivocados, y vaya que el Señor nos ha corregido, y nos enseñe a hacer lo correcto. Tenemos que tener esa disposición, hermanos, de lo que dice este versículo. Así que vemos que todo esto que está escrito en la Biblia no es por una iniciativa humana, sino que todo en la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Una de las situaciones que están pasando con los judaizantes es que dicen que el Nuevo Testamento está muy manipulado. Pero yo me recargo y confío en lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21, donde dice que el Espíritu Santo fue quien impulsó a todos estos hombres y hablaron de parte de Dios. Así que yo considero los 66 libros de la Biblia como inspirados por el Espíritu Santo. Y nada desechamos, porque una también de las cosas que hacen los judaizantes es que solamente toman en cuenta el Antiguo Testamento, la Torá, lo que le llaman ellos la Torá, y bueno, pues es muy respetable, pero pues nosotros hemos entendido que toda la Escritura, los 66 libros que tiene la Biblia, la que nosotros estudiamos, es totalmente inspirada por Dios. Vamos en el versículo 12. Dice, cuando me di cuenta, Apocalipsis 1:12, cuando me di vuelta, dice, para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, dice aquí. Los 7 candelabros, atención aquí, son las 7 iglesias de Asia, la que anteriormente había mencionado. Y Jesucristo está en medio de ellas. Es lo que quiere decir la primera parte de este versículo. Dice que vio 7 candelabros de oro, ¿sí? Las 7 iglesias, y a Cristo que está en medio de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Algo que dijo el Señor en Mateo 28, he aquí yo estoy con ustedes todo el tiempo. A veces yo he escuchado cristianos, hermanos, que dicen que a veces sienten que Dios no está con ellos, o sienten que ya les abandonó. Yo quiero decirles algo, esto no es por sentimiento, no es por lo que tú sientas, es por lo que dice precisamente la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que Él está en medio de nosotros, pues no es por sentimientos, no es por emociones que tú de repente sientas un éxtasis o de repente empieces a hablar en lenguas. No, hermanos, es la fe de que realmente el Señor cumple con lo que dice, y lo que Él dice y lo que Él dijo es, yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Entonces, pues muchas veces, sí, o sea, yo lo he vivido, a veces no se siente, pero yo he entendido que no es por sentimientos ni por emociones, sino por la fe en lo que dice la palabra de Dios. Así que si tú ahorita estás pasando por diferentes situaciones y sientes que el Señor no está, yo te recuerdo en este día que Jesucristo te está protegiendo, que Jesucristo tiene amor absoluto para ti, y también
por medio de estas situaciones, Él te va a alentar a seguir adelante por medio de su Espíritu Santo. Y tenemos que declararlo. Es más, si ahorita lo puedes decir, Jesucristo está con nosotros, ¿verdad? Jesucristo está con nosotros, y confiar en ello. Porque acuérdate que al Señor le gusta la fe, le gusta que nosotros creamos. Bienaventurados, dijo Jesús, los que creen sin ver. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a la persecución o a diferentes tipos de situaciones difíciles, dolorosas, recordemos que el Señor está presente con su profundo amor y compasión hacia nosotros. Cuando somos atacados por conflictos, cuando tenemos contiendas internas, recordemos que Cristo está entre nosotros y Él seguirá haciendo su obra entre nosotros. Vamos a decir un amén. Muy bien. Seguimos entonces con nuestro estudio, Apocalipsis 1:13. Ahora sí le estamos adelantando un poquito más. Habrá versículos donde tenemos que detenernos un poco más por la importancia que tienen estos versículos. Dice Apocalipsis 1:13. Dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, Cristo está en la iglesia, entre nosotros. Aquí hay un título que Jesús lo mencionó muchas veces en el transcurso del Evangelio, hablando que Él era el Hijo del Hombre. Y decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y en ese momento Él sana a un paralítico. Él decía, el Hijo del Hombre festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y borracho, amigo de cobradores de impuestos. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Una vez más dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, le preguntó a sus discípulos. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros. Eran declaraciones de Jesús en aquel tiempo. Dice, en Mateo 24:27, dice, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Una vez más, dice el Señor, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Eso es lo que está por venir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una vez que el Señor es glorificado, ya no se llama Hijo de Hombre. Ahora vemos, por ejemplo, en un pasaje en Marcos 9:2, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas con ellos. Mientras los hombres observaban, la apariencia del Hijo del Hombre se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Ahí es cuando deja de ser Hijo de Hombre y se convierte en el Cristo glorificado. Dice, más su ropa se volvió blanca y resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podrá lograr. En otro pasaje dice que los discípulos verían el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Entonces, esto significa cómo el Señor vino en calidad de Hijo de Hombre, pero ahora ya no es Hijo de Hombre, ahora es el Cristo glorificado. Ya cuando se le aparece a Saulo de Tarso y cuando Saulo cae al suelo, ustedes recuerdan, ya en ese momento ya no es el Hijo del Hombre, ahora es el Cristo glorificado el que le pregunta,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces, ¿podemos entender la diferencia? Cuando Jesús estaba aquí, Él decía, el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre, pero ya ahorita ya no es el Hijo del Hombre, ahora es el Cristo glorificado, a Él sea toda la gloria, toda la honra por siempre. Amén. Muy bien, pues vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a dejarle hasta ahí. También la intención no es hacer un video tan largo, 40 minutos, para que la gente pueda escucharlo bien de principio a fin, este video y todos los que hemos estado subiendo. Espero que sea de mucha bendición para todos. Espero que realmente estemos aprendiendo algo y que más que nada lo llevemos a la práctica. El próximo video vamos a empezar a estudiar Apocalipsis capítulo 1 y verso 14, si Dios nos presta vida. Hagamos una oración. Pues Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que nos estás permitiendo tener, porque estamos aprendiendo más acerca de ti, de la paciencia que debemos tener. Estamos aprendiendo más acerca de quién tú eres, Señor, y el mensaje sobre todo que tú dejaste desde hace 2000 años. Y que nosotros hacemos bien en escuchar, en tratar de entender y llevar a la práctica. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas para seguir adelante a pesar de todo lo que estemos sufriendo. Señor, tú eres ahora el Cristo glorificado. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, Dios esté con ustedes. Dios haga resplandecer su rostro de amor, de misericordia sobre cada uno de ustedes y nos vemos a la próxima.